¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente saludando a nuestra comunidad, a la comunidad de Andamios Educativos y a todos los amigos de esta y suscriptores de este bonito canal. Bueno, el día de hoy estoy aquí, ya saben, mi nombre es Socorro García Manzano, directora de Andamios Educativos, para compartir un episodio más sobre un libro sin recetas para la maestra y el maestro fase 5. Sí, estamos en la fase 5 trabajando los temas de este texto que tiene pues un carácter metodológico, filosófico, que articula y nos da sustento al trabajo que realizamos en el marco curricular 2022. Vamos a trabajar un tema de este libro, de un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 5, que tiene que ver con uno de los ejes articuladores del Plan de Estudios 2022. Y se trata del eje articulador interculturalidad crítica, este mero. Bueno, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo lo aborda? ¿Cuál es el tema que le da el libro? Bueno, el libro le da este tema, este título. México, aquí está, México de la nación mestiza a la construcción de la unidad en la diferencia. Y está compuesto por tres subtemas, que son la construcción de la interculturalidad crítica en la nueva escuela mexicana, la interculturalidad crítica y la interculturalidad crítica como eje articulador. Pues vamos a empezar con el primero, que es México de la nación mestiza, la construcción de la unidad en la diferencia, y el primer apartado que se refiere a la construcción de la intercultural crítica en la nueva escuela mexicana. Bienvenidos todos a este nuevo tema de un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 5. Y como en cada una de los temas que hemos trabajado, pues hemos preparado una presentación para hacer más ágil el comentar este tema. Fíjense que nos han preguntado por las presentaciones, nos han enviado algunos correos electrónicos y WhatsApp preguntándonos por las presentaciones. Y sí, sí es posible obtener la presentación de esta presentación. Ustedes nos mandan un WhatsApp y nosotros se las podemos hacer llegar. El costo es mínimo, la presentación es totalmente editable y ustedes la pueden trabajar en PDF o en Canva. No lleva ningún logotipo, ninguna marca para que ustedes puedan poner sus marcas. Bueno, vamos a ver. México, dijimos que este episodio se llama México de la Nación Mestiza, la construcción de la unidad en la diferencia y que tiene tres subtemas: la construcción de la intercultural crítica en la nueva escuela mexicana, la interculturalidad crítica y la interculturalidad crítica como eje articulador. Pues vamos a empezar con la introducción a este tema de interculturalidad en este libro. Vamos a abrir la presentación. Miren qué bonita. México de la Nación Mestiza, la construcción de la unidad en la diferencia. Y vamos a ver cómo presenta el libro este tema. Y bueno, nos dice, el reconocimiento de la pluralidad sociocultural que caracteriza al país tiene como corolario un problema no atendido aún con suficiente amplitud y profundidad: la necesidad de incluir a los pueblos indígenas como ciudadanos plenos, creando espacios de legitimación de sus procesos vivenciales y reconociendo la diferencia cultural como un hecho y un derecho. Esta perspectiva de incluir a los pueblos indígenas, recuerden que nuestro país es un mosaico en relación con los pueblos originarios y
pues hay una deuda histórica con ellos. Entonces, esta perspectiva que plantea la nueva escuela mexicana y que denomina como interculturalidad crítica, implica reconocerlos como usuarios y productores de conocimiento y, por tanto, de legitimar también los modos como se produce, usa y valida el conocimiento socialmente necesario para la estructuración de sus formas de pensamiento y de vida. Además, en el sistema educativo es necesario diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje que consideren su identidad y cultura, así como las necesidades que enfrentan para reproducir y transformar sus culturas. Pues bien, esta es la introducción del tema. Vamos con el primer apartado. El primer apartado, que se denomina la construcción de la interculturalidad crítica en la nueva escuela mexicana. Es un tema muy importante. Recuerden que este tema está presente en todos los programas y que cuando se hace la planeación didáctica, cuando ustedes hacen la planeación de sus sesiones de trabajo con sus alumnos, o que están desarrollando un proyecto, o que están colaborando con los colegas en ver cómo ponen en común algún tema, desde luego a través de los proyectos, este es uno de los ejes que articula ese trabajo. Entonces, por eso es importante que veamos cómo se da cómo se hace esta propuesta de construcción de la interculturalidad desde la nueva escuela mexicana. Vamos a verlo. Señala el texto. Respecto a las transformaciones que son responsabilidad del sistema educativo mexicano, se requiere de un arduo trabajo a fin de contrarrestar la presencia de un pensamiento que no valora la existencia de otras culturas, las minimiza, su presencia la reduce o le niega la legitimidad que tienen sus formas de organizarse, ¿no? En realidad, en la escuela mexicana dice que nos basamos, o hay que basarse en la premisa de que aquí, es decir, en nuestro país, pues todos somos mexicanos, no importa el color. Recuerden ustedes que, de hecho, a estas fechas, la Presidencia de la República ha emitido una nueva ley, ya publicada en el Diario Oficial, en donde se reconocen los derechos de los pueblos originarios y también los derechos de los pueblos afrodescendientes. Incluso van a gozar de presupuesto. Desde luego no podría decirles yo, pues los montos y tal, pero me refiero a que es importante, más allá de decir en la Constitución que todos somos iguales ante la ley, pero se decía antes, ¿no? O pues sí, pero unos somos más iguales, hay unos más iguales que otros. Pues bueno, lo que se pretende hacer desde ese punto de vista es justamente darles la legalidad, la legitimidad que tienen los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes de nuestro país. Porque si vives en México, eres mexicano, aquí todos somos mexicanos. Señala el texto también. Igualmente debe darse el espacio a los procesos que permitan que los integrantes de las culturas indígenas políticamente minorizadas a lo largo de 5 siglos participen equitativamente en la vida social política y, para nuestro caso, participen de la vida en la escuela, ¿no? ¿Qué señala el texto? En la escuela debe darse cabida a una corriente de pensamiento y acción que potencie la lucha contra la discriminación social. Eso es lo que toca a los maestros, ¿no? Bueno, ya lo veremos más específicamente cuando veamos la interculturalidad como eje articulador, pero ¿qué tendría que hacer la escuela? Es el planteamiento. Y pues esto sería potenciar la lucha contra la discriminación social, institucional e interpersonal, que constituye una de los saldos de la política de asimilación del Estado mexicano. Históricamente discriminados los pueblos indígenas y afrodescendientes, pues bueno, la escuela tendría que luchar justamente contra esos prejuicios, ¿no? La escuela también tendría que posibilitar que todos, no sé cómo se lee la X, que todos que todos los mexicanos asumamos la pluralidad de la composición del país como una riqueza y nos comprometamos con su valoración, mantenimiento y desarrollo. Es decir,
recibirlos a todos en la escuela y saber que cada uno en la cosmovisión particular que tiene como grupo, algún grupo indígena o algunos grupos indígenas, pues esta riqueza también es válida y tendríamos que eh, utilizar la composición que tenemos en la escuela de nuestros alumnos para enriquecer el trabajo. También la escuela tendría que permitir el diálogo sobre saberes entre las distintas culturas con pleno respeto a las diferencias. Justamente, ¿no? Lo que estamos diciendo. Dice, ¿qué otra cosa tendría que posibilitar la escuela? Bueno, pues que se construya tanto el currículo como las prácticas docentes necesarias para que las niñas, los niños y adolescentes desarrollen las formas de pensamiento de su cultura, los sistemas de producción de conocimiento y las tecnologías necesarias para su persistencia como sociedades culturalmente diferenciadas a partir de la concepción de México como país que propone la unidad ante la diversidad. Es decir, respetar las prácticas de los grupos originarios y los pueblos afrodescendientes como son. Es decir, si en años anteriores se pensaba que tendrían que asimilarlos y castellanizarlos y quitarles todas las formas de pensamiento y de construcción de pensamiento con las que llegaban a la escuela los niños y las niñas de estos grupos originarios, pues no minimizarlos, al contrario, utilizarlos para enriquecer, pero tampoco desecharlos porque no sirven, porque no son, digamos, los que históricamente se han desarrollado o se han promovido o se han difundido a través de la escuela, ¿no? Entonces, pues ese sería otro punto que tendría que atender la escuela en términos de la interculturalidad. Y también dice el texto, actualmente la nueva escuela mexicana reconoce como una de las directrices de la propuesta curricular la construcción de la unidad nacional desde la diversidad de sus grupos, organizaciones, pueblos y sujetos, considerando la diversidad de saberes con un carácter didáctico y curricular diferenciado, que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del país. Toda esta parte que hemos venido comentando, ¿no? Es decir, de respetar al otro en su manera de ser, en su manera de pensar y utilizar esta riqueza para socializar los saberes en términos de lo que se pretende que los alumnos aprendan, construyan o compartan en la escuela. Ese debe ser el papel de la escuela eh, en este contexto de la interculturalidad. Pues hasta aquí el primer tema sobre interculturalidad. Vamos al siguiente video. Veámoslo. En este video vamos a ver la interculturalidad crítica. En este apartado vamos a revisar este tema, que es el segundo tema, el segundo subtema de México, de la nación mestiza, la construcción de la unidad en la diferencia. Y en este segundo tema que se refiere a la interculturalidad crítica, habría que recordar cosas que ya hemos dicho. Qué bonita presentación. ¿La pueden adquirir, colegas? Mándenos un WhatsApp o un correo electrónico y les mandamos la forma de hacerlo. La interculturalidad crítica. Bueno, también en la descripción del video les dejo el enlace para que nos busquen por WhatsApp. La interculturalidad crítica es uno de los ejes, de los 7 ejes articuladores del Plan de Estudios 2022, pero también de los programas sintéticos y el abordaje que tenemos que hacer de los programas sintéticos, de los contenidos, de los PDAs, porque cuando hacemos la planeación, hemos dicho que este eje es uno de los 7 ejes que están digamos, en el menú
para considerarlo en la planeación didáctica que desarrollamos. Pero, ¿qué nos dice el texto? ¿Qué nos dice un libro sin recetas? Este libro que es fundamental que lo conozcamos porque es la parte metodológica y filosófica del modelo que estamos utilizando. Entonces veamos la interculturalidad crítica. ¿De qué va este tema? ¿De qué nos habla el libro? Bueno, nos dice, los niños en las aulas, ¿de qué se trata la intercultural crítica? Sobre los niños en las aulas. Dice, se trata de enriquecer el conocimiento humano, incorporando la diversidad, nuevas formas de comprender el mundo que también son legítimas porque son históricas. La interculturalidad crítica postula la necesidad de reconocer esas formas de producir y usar socialmente el conocimiento. Entonces, es necesario conocer los saberes con los que llegan los niños a las aulas. Es decir, no podemos pensar que cuando llegan a nuestra aula, independientemente del grado en el que yo los reciba como docente, los niños no saben nada. Saben lo que han aprendido en grados anteriores si han estado en la escuela, saben lo que sus padres les han enseñado, saben lo que su comunidad tiene como saberes sobre ciertos temas en particular, y de ahí la necesidad de considerarlo y reconocer estas formas de producir y usar socialmente lo que ellos saben, el conocimiento que ellos tienen. Y nos dice el texto, por ello es necesario distanciarse de las nociones de interculturalidad que anteriormente estaban presentes en el currículum y los planes y programas tales como la interculturalidad funcional que se diseñó y se aplica solamente en las escuelas indígenas. Es decir, pues, perdón, pero todo, es decir, si nosotros seguimos utilizando o creyendo que la interculturalidad es poder recibir a cualquier solamente recibir y que puedan estar en las aulas los niños indígenas o afrodescendientes o chinos o japoneses o de cualquier lado del planeta, ahora que tenemos muchos niños colombianos, haitianos y venezolanos en las aulas, también chinos, bueno, yo sé de comunidades en donde hay todo este tipo de comunidades que están presentes en nuestro país. Eso justamente tiene que hacer que nosotros conozcamos diversas fuentes, reconozcamos diversas formas de producir y de usar el conocimiento, el que tienen estos niños que son diferentes a los que están presentes de manera mayoritaria en una comunidad. Entonces, hablar de interculturalidad crítica es hablar justamente de entender cómo los otros comprenden el mundo, no solamente que puedan estar en el aula, sino comprender cómo miran ellos el mundo. Justamente, dice el texto, la interculturalidad crítica se refiere a sujetos, comunidades e identidades lingüísticas, culturales, sociales y territoriales en su diversidad, que interactúan, dialogan, se interpelan y producen entre sí diferentes aprendizajes en un marco de relaciones asimétricas por motivos de clase, etnia, sexo, género, edad o capacidad, en la que el Estado se erige como responsable social, político y jurídico que garantiza la igualdad de derechos y favorece la creación de espacios para diversas epistemologías y el diálogo de saberes. Entonces, este es el enfoque con el que hay que trabajar la interculturalidad en las aulas, ¿no? Es decir, los sujetos no vienen vacíos, vienen con un montón de creencias, de maneras de pensar y de conocer el mundo que tenemos que retomar para socializar los contenidos que la escuela pretende hacer llegar a los niños, a las niñas y a los adolescentes en la escuela, ¿no? Recuerden, la interculturalidad funcional solamente era pues que lleguen a la escuela y pues que se hagan
diría mi abuelita, así como que castellanizar, ¿no? Castellanizar, porque no saben, ¿no? Y realmente los otros sí saben, a lo mejor no de la manera en la que yo aprendí o en la que yo conozco, porque tienen su propia manera de conocer y entender el mundo. Y entonces, justamente eso es lo que yo voy a retomar para enriquecer el conocimiento que voy a proponer y socializar en las aulas, respetando desde luego todos los derechos. Ya vimos, hay que respetar la clase, la etnia, el sexo, el género, la edad, la capacidad, este, que tienen como sujetos eh, de derechos políticos, sociales y económicos, jurídicos en la escuela, ¿no? Dice el texto que estamos revisando. La interculturalidad crítica se manifiesta como acción pedagógica transversal en las comunidades orientadas por los siguientes principios. ¿Cuáles son estos principios de la interculturalidad crítica? Bueno, dice, se entiende la diversidad como necesaria y valiosa para el pleno desarrollo de las sociedades e identidades diferenciadas que construyen la nación en aspectos tales como las relaciones entre los géneros, las etnias, las clases sociales, las identidades sexuales, las diferencias en la convivencia con los territorios, las culturas, las lenguas y las capacidades. Es decir, no solamente tengo que aceptar que llegue a la escuela el niño que tenga que llegar, la niña que tenga que llegar, el adolescente que tenga que llegar, sino entender que llega con un montón de conocimientos que pueden ser diferentes, de, que pueden ser de una manera de mirar el mundo diferente y que justamente es lo que va a enriquecer el aula. ¿Qué otro principio hay que revisar en el asunto de la interculturalidad? Dice, bueno, la interculturalidad crítica reconoce las asimetrías existentes en las relaciones y aspectos anteriormente mencionados. Toma en cuenta, toma en cuenta las relaciones asimétricas se hacen presentes en los espacios escolares donde se expresan como relaciones de poder que jerarquizan a las personas, distribuyendo de manera desigual y asimétrica los beneficios y el prestigio social en favor de unos y unas, en detrimento de otras y otros. La escuela, consciente de esta situación, asume la responsabilidad de reconocer las formas específicas de cómo tales asimetrías se hacen presentes y propone la búsqueda de soluciones para superarlas. Es decir, no porque eres indígena, no porque no hablas español adecuadamente, no porque tus costumbres son diferentes a las mías, pues no vas a estar en la escuela. Justamente lo que tiene que hacer la escuela, dice este principio de interculturalidad, es que aunque estén presentes estas diferencias o asimetrías, como les llama aquí, ¿no? La escuela tiene que buscar cómo hacer que convivan todas estas expresiones y sirvan para enriquecer y no en detrimento del grupo, de los grupos con los que se trabaja. ¿Qué otro principio nos propone el texto sobre interculturalidad? Dice, tiene como eje de su definición el reconocimiento del valor y la dignidad de todas las formas de vida en su diversidad y en el espacio escolar, cuya expresión encuentra principios éticos comunes para el diálogo y la convivencia entre niñas, niños, adolescentes y adultos, así como la relación con múltiples saberes y conocimientos expresados en los campos formativos. Justamente este eje, ¿no? Eh,
tiene que reconocer el valor. Bueno, es insistente en este principio en que hay que reconocer lo que saben los otros como parte del valor que tiene como persona. El valor de la persona no está en el sexo que tiene, la etnia de la que proviene, el dinero por la economía que tiene, ¿no? El valor y la dignidad de las personas está también en los saberes que tienen, y la escuela tiene que encontrar cómo hacer convivir estas mm, asimetrías o diferencias, pues para el enriquecimiento y para el enriquecimiento de los conocimientos que se proponen en la escuela, ¿no? No para descalificar, sino más bien para enriquecer y para desarrollar un trabajo conjunto que sea de utilidad para todos y también enriquezca a aquellos que pues no tienen el conocimiento de unos, es decir, no discriminar al uno a la una en detrimento de los otros y de las otras, sino en favor del enriquecimiento del conocimiento de todos y de todas las niñas y los niños, adolescentes y jóvenes que acuden a las escuelas. Dice el texto, para lograr lo anterior, recuerden que estamos hablando de qué es la interculturalidad crítica, ¿no? Estamos viendo en este apartado qué es la interculturalidad crítica. Bueno, pues señala el texto, la interculturalidad crítica se define como eje articulador de lo común en la diversidad, donde lo común se refiere a la confluencia de acciones, identidades y pensamientos diversos con el fin de construir un tejido social compartido con otras y otros, todos corresponsables y copartícipes en las acciones y decisiones necesarias en tanto integrantes de la comunidad escolar. Entonces, la interculturalidad crítica es un elemento que articula lo que todos saben, lo que todos saben sobre un tema en particular, lo que las miradas que se tienen sobre un asunto en particular. Podríamos poner un ejemplo. Si bien es cierto que en nuestro país se celebra el Día de los Muertos y que tiene raíces en lo religioso, las tradiciones son diferentes. Digamos que todo el país lo vive, pero hay costumbres diferentes. Por ejemplo, en Campeche hay una comunidad que estila ir en lo general, en todo el país se acude a los panteones y se celebra con veladoras, con flores, con comida. Pero hay un pueblo, una comunidad, una comunidad en Campeche que celebra el Día de los Muertos sacando los huesos de su difunto, limpiándolos, poniéndolos en un nuevo recipiente. Y para ellos eso es importante, es un acto de amor el ir, revisar los huesos, ver que estén limpios y que se depositen en cierto tipo de vasija. Entonces, aunque todos estamos hablando del Día de Muertos, de la tradición, de las raíces que tiene en la religión judeocristiana, aunque es la misma celebración, pues hay particularidades y justamente hay que articular, es lo que dice el texto. La interculturalidad crítica es lo que debe de articularse, lo que debe de articular, debe ser el elemento que articule lo común en la diversidad. No sé si con este ejemplo queda claro, pero justamente se tienen que trabajar lo que hay de común en un tema, las miradas también diferentes para entender cómo los otros miran el hecho y pues bueno, enriquecerlo. Es decir, no porque yo
conozca que en Campeche, que una comunidad de Campeche hace esto con sus muertos, el Día de Muertos, lo voy a hacer yo, pero está bien que yo conozca que sí hay un reconocimiento de los difuntos y que tienen un ritual para reconocerlos y hacerlo. Esto también se presenta en la comida, por ejemplo, las calaveritas de dulce, quizás son comunes en todo el país, pero también hay comidas diferentes. Por ejemplo, justamente el sureste de nuestro país hace prepara para esta misma celebración del Día de Difuntos algo que le llaman mupipollo. Espero no estar diciendo el nombre mal, ¿no? Y en otros lugares, pues se hace, no sé cómo se llama, capirotada, y en otros lugares los altares se ponen, pues, con otro tipo de comida. Es decir, la comida es un elemento común, aunque la preparación o los ingredientes sean diferentes. Es decir, es un mismo evento, pero es diferentes miradas a un mismo evento. Y justamente eso es articular de manera, ver la interculturalidad en, en los contenidos que hay que trabajar, ¿no? Lo valioso que tienen todas las miradas sobre un contenido a trabajar. Bueno, pues justamente esto es la interculturalidad crítica y es el segundo tema de este apartado que estamos viendo en, de un libro sin recetas. El tema, recuerden que se llama México, la nación mestiza, y este es el segundo apartado. Bueno, bueno, entonces vamos a dar inicio con este tema de la interculturalidad crítica. Recordemos que este tema, este es el apartado, la interculturalidad crítica como eje articulador, que es lo que vamos a ver el día de hoy, es el tercer apartado de este tema que se encuentra en un libro sin recetas para la maestra, el maestro, fase 5, que se llama México, de la nación mestiza a la construcción de la unidad en la diferencia. Y el tema de hoy es justamente el de la interculturalidad crítica como eje articulador. Sí, este tema es importante porque, pues como hemos dicho en los anteriores videos, el eje articulador, interculturalidad crítica, es uno de los 7 ejes que articulan el modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Es uno de los 7 ejes que cuando nosotros hacemos la planeación didáctica consideramos para saber si vamos a enriquecerlo o a fortalecerlo con el trabajo que se va a hacer, con el tema que se va a desarrollar, con el contenido que se está trabajando, con los PDAs que se están proponiendo en la planeación que se están haciendo. Entonces, pues vamos a ver esto de la interculturalidad crítica como eje articulador. ¿Qué dice el texto? El texto dice, el marco curricular diseñado para la educación básica toma un conjunto de ejes articuladores que refieren a temáticas de relevancia social que pueden abordarse en más de un campo formativo y con los contenidos específicos de cada grado, nivel y modalidad educativa. La interculturalidad crítica es uno de esos ejes. Permite dar forma a los procesos educativos tomando como referencia fundamental la comunidad territorio en donde tienen lugar mediante proyectos que se diseñan desde y para aquel espacio, abarcando los grados y niveles de la educación básica. Pues a estas alturas, colegas, eh, quizás sí nos dijeran hoy mismo qué es la interculturalidad crítica, así como sin decir aguaba, como nos lo dijeron cuando se puso en marcha el nuevo modelo curricular, pues a lo mejor no tendríamos un montón de dudas. Yo creo que para este momento ya es un poco más claro
el hecho de que existen ejes que articulan el trabajo, estos ejes que articulan el trabajo pedagógico dependiendo del grado, nivel y modalidad, son importantes porque son temas transversales que le dan forma, que articulan el trabajo pedagógico en las aulas, ¿no? La interculturalidad crítica es un eje articulador, pero ¿por qué es un eje articulador? Bueno, dice el texto, la interculturalidad crítica se entiende como eje articulador porque potencia la valoración de la diversidad por medio de proyectos. Es decir, el trabajo que nosotros realizamos en las aulas y que se hace por proyectos, que viene trabajado por proyectos dependiendo del campo formativo que nosotros estemos trabajando, podemos potenciar lo que cada cultura presente en el salón, en la escuela, en el grupo, en la modalidad, esté presente, ¿no? Entonces, veamos nuevamente, la interculturalidad crítica se entiende como eje articulador porque potencia la valoración de la diversidad por medio de proyectos. Nos dice el texto, bueno, pero ¿por qué trabajar proyectos? ¿Por qué es importante trabajar por proyectos? Bueno, porque a través de los proyectos conocemos y reconocemos la composición pluricultural de la comunidad escolar con respecto en las diferencias. Conocemos y reconocemos como valiosas todas las formas de organización social y cultural y política de cada una de las configuraciones sociales que integran la nación mexicana. Porque conocemos y reconocemos la validez de las distintas formas de conservar, interpretar y practicar la cultura con base en el legado histórico de cada pueblo. Porque reconocemos que todas las configuraciones sociales han construido junto con sus estilos de vida los saberes socialmente necesarios para hacer posible su existencia. Y también porque favorecen la expresión de los saberes previos aportados por cada una de las culturas presentes como punto de partida para desarrollar sus habilidades, capacidades y conocimientos y para establecer modalidades de atención diferenciadas. Justamente el trabajo por proyectos es algo que se ha potenciado en este modelo educativo. Si nosotros no teníamos, digamos, un conocimiento amplio por el cual hubiéramos decidido trabajar por proyectos, pues bueno, ahora esta modalidad de trabajar la nueva escuela mexicana por campos formativos y dependiendo de cada campo de una metodología en especial, pues quizá no tendríamos esta oportunidad de hacer, de entrelazar todos los saberes con los que cuentan los alumnos que acuden a nuestras aulas. Entonces, justamente los proyectos son para potenciar todo lo valioso de las formas de organización social y cultural y política de las comunidades con las que trabajamos. Ahora bien, el texto también nos dice, bueno, además, la interculturalidad lleva a articular el diálogo en todos los espacios curriculares y actividades de la comunidad escolar, ¿no? Es justamente aquí donde los sujetos se constituyen a partir de las relaciones y la comunicación con otros mediante el lenguaje. Se habla siempre a otro en espera de la respuesta. Se propone alcanzar la empatía que produce conocimiento mutuo a fin de favorecer la construcción de sujetos colectivos.
Proyectos también porque aporta herramientas para comprender las distintas formas culturales de construcción del conocimiento, reconociendo la racionalidad que subyace en estos procesos y valorando las perspectivas sistémicas de cada una de las culturas presentes en el aula. Toma como punto de partida la inserción de cada sujeto en el ámbito de las relaciones abiertas por la diversidad cultural, reconociendo la creatividad de cada otro para construir los sentidos y los símbolos con los que interpreta lo real. Y también porque se manifiesta como la construcción de un diálogo de saberes para escuchar las ciencias, las artes, la literatura, la historia, la filosofía, la vida cotidiana de otras culturas y pueblos hasta ahora invisibilizados o decididamente discriminados del currículum oficial. Es decir, esta metodología, la metodología del trabajo por proyectos, ya sea por proyectos comunitarios, por aprendizaje por indagación, con enfoque STEAM, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje servicio, pues le dan forma al currículum, al al momento en que le dan oportunidad de estar presente a todos los saberes que están presentes en el aula, todos los saberes que están presentes a la hora de desarrollar un contenido, porque todos pueden hablar y ser escuchados, porque pueden poner en común lo que saben porque es una forma de reducir o de hacer visibles a estas comunidades que, pues, durante mucho tiempo fueron invisibilizadas, inexistentes. Por eso la interculturalidad le da cabida a los pueblos originarios, por eso es intercultural a partir de eso, a partir de darle voz a todas las culturas presentes en este gran país que es México. Ahora bien, la interculturalidad crítica articula los componentes curriculares que permiten la construcción de las distintas formas de convivencia social. Vamos a ver aquí que esto se arregle para que podamos tener toda la palabra. Muy bien. La interculturalidad crítica articula los componentes curriculares que permiten la construcción de las distintas formas de convivencia social. Es decir, partiendo de una ética del diálogo cimentada en valores como la reciprocidad, el reconocimiento, el respeto y la interacción con el otro en su diversidad, en la justicia social, la libertad creativa y la solidaridad. Ahí es como se manifiesta en la parte curricular. También se manifiesta en términos curriculares, la interculturalidad se manifiesta en términos curriculares, construyendo proyectos de servicio e intercambio solidario entre la escuela y la comunidad territorio, a partir de la reapropiación de los conocimientos, experiencias, saberes, prácticas aprendidas durante los procesos formativos dentro y fuera del espacio escolar, porque bueno, justo el aprendizaje servicio es el que está más vinculado a la comunidad por su propia naturaleza. Y dice el tema para cerrar el tema de la interculturalidad como eje articulador. Dice, además, la interculturalidad crítica va más allá de las formas de convivencia entre las personas, ya que propone la incidencia educativa para generar en la comunidad escolar los procesos para generar formas de convivencia con la naturaleza a partir de enseñar y aprender conocimientos desde diversos fundamentos conceptuales, conocimientos y saberes desde diversos fundamentos conceptuales que permiten a las y los estudiantes pensarse a sí mismos en coexistencia con los otros y el medio ambiente.
Es decir, pues nos respetamos todos, todos sabemos algo de, todos tenemos una forma de mirar esto que se está tratando de compartir en el aula a partir de un contenido o de un PDA, y entonces todos aportamos. Y eso es justamente lo que hace la interculturalidad, enseñar y aprender conocimientos y saberes desde diversos fundamentos conceptuales que permiten a las y los estudiantes pensarse a sí mismos en coexistencia con los otros y el medio ambiente, pero también permiten que la formación recibida lleve a la construcción de una idea de ser humano encarnada en el sujeto colectivo que forma un todo con la naturaleza. Es decir, el ser humano que se forma a partir de la metodología de proyectos y enfatizando la interculturalidad crítica, es un sujeto colectivo que está en concordancia con el medio ambiente eh, en el que se desarrolla, ¿no? Esta es una premisa. Y finalmente, estableciendo un diálogo con la naturaleza que derive en la construcción de una ética y de normas de cuidado de sí mismo y del medio ambiente como una unidad orgánica interdependiente. Entonces, pues justo trabajar esta metodología por campos formativos y que estén presentes los ejes articuladores, en este caso especialmente el de la interculturalidad crítica, pues ayuda a los sujetos a pensarse a sí mismos, a pensarse en concordancia con el medio ambiente y a pensarse como sujetos sociales que se cuidan a sí mismos y cuidan a la comunidad. Pues este fue nuestro último apartado del tema de México, una nación mestiza. Les agradecemos que hayan estado en esta sesión y también ya saben que nos pueden escribir por diversos medios. Nos pueden escribir a través de nuestra página Andamios Educativos Oficial, que es una página donde compartimos las noticias del sector educativo de cada día, en Andamios Educativos de Instagram, en donde compartimos contenido a través de frases e imágenes. En nuestro WhatsApp nos pueden mandar comentarios, nos pueden mandar solicitudes de información, nos pueden solicitar la presentación y también nos pueden escribir a nuestro correo de contacto. Pues eso fue todo. Nos vemos en el siguiente episodio.